Cuando comenzamos Alto hace 20 años, soñábamos con algo grande. Queríamos impactar comunidades. Hoy esa historia sigue escribiéndose con miles de personas. Soy Jorge Nasser y esto es 20 años de alto impacto. Hoy día nos acompaña nuestro querido amigo Jorge Segura, abogado de profesión, 15 años trabajando con nosotros. Estamos aquí en el piso 9 de WeWork, en el mejor barrio de Bogotá. No quiero recordar dónde empezamos, eso quiere decir que hemos ido evolucionando, ¿no? Y Jorge ha sido parte de la historia de Colombia, así que Jorge, muchas gracias por sumarte a esta conversación dentro de lo que estamos haciendo los 20 años de... No, gracias a ti, Jorge, para mí es un honor y un orgullo poder estar acá en esta compañía. Tengo un montón de preguntas, la idea es pasarlo súper bien porque este es un podcast que está orientado a aquellas personas que trabajan o han trabajado en alto y han sido parte de este súper proyecto, o todas aquellas personas que quieran de alguna manera ver cómo se construye empresa, cómo pasamos nosotros de ser un emprendimiento que soñaba en grande desde el día uno, y por qué elegimos Colombia para partir, que fue nuestro primer mercado. Llevamos 17 años y nos fue difícil comenzar. Tú te incorporaste al segundo año al año y medio del partido. Año y medio del partido. Déjame recordar algo. Cuando tú partiste ya no había cambiado el modelo legal con el cual nosotros habíamos empezado, porque en ese entonces nos declararon inconstitucional la reforma procesal penal. Pero mira, fue algo muy interesante. De hecho, recuerdo mucho que cuando llegaron y tuve la oportunidad de conocer la compañía, el modelo me llamó mucho la atención, porque combinaban el tema de integrar la información, analizar los datos y finalmente hacer una persecución penal complementada con un marketing disuasivo. Dentro de ese entonces tuvimos un tema coyuntural a nivel de la justicia, estábamos pasando varios fenómenos acá. Recuerdo mucho que dentro de esa transición justo hubo un cambio normativo y pasamos a algo que se denominaba la ley de las pequeñas causas. Recuerdo mucho que se presentó esa situación y tuvieron que adaptar parte de ese modelo. Me acuerdo que como usuario del día me tocaba viajar muchísimo a Colombia. O sea, los días Jorge me reclama que viajo poco. Pero ya es grande y ya está a cargo de todo, ¿no? Tú partiste de abajo, partiste siendo de los primeros abogados y recorriste todo lo que una persona sueña de alguna manera, ¿no? De partir con una empresa y terminar siendo el countryman en cliente general. ¿Cómo ha sido ese recorrido dentro de esta compañía que siempre decimos le da la oportunidad a todo el mundo de poder aspirar a ser más grande? Mira, yo creo que ha sido un reto enorme, pero fue una oportunidad increíble. El desafío y la manera como pude llegar a la compañía fue algo muy bonito. Recuerdo mucho y cuento esta anécdota porque yo trabajaba directamente en el grupo Éxito, lideraba el departamento jurídico. Y en ese entonces, cuando llegó el gerente general que tenían acá a cargo, estaban en negociaciones para lograr la prospección o cierre del grupo de Éxito. ¿Quién fue el gerente general? En ese entonces estaba... ¿En ese entonces estaba José Miguel Echenique. Entonces tengo que recordar que el primer gerente general fue Carlos Bamba. Así es. Que llegó y después de un año y medio se toda la razón. Así es. Cuando estaba José Miguel Echenique hubo algo muy interesante. Cuando escuché parte del modelo y la esencia me cautivó. Y es porque se veía la manera de trabajar muy distinto. Y mi profesión en efecto es abogado. Pero no solo se trata de llevar una causa, un proceso. Y me ató que tenía un propósito. Y ese propósito finalmente era impactar a nivel de las comunidades. Y esos cambios realmente son lo que lo mueven a uno. Por lo menos de mi parte y bajo mi profesión, siempre va orientado a aportar algo hacia la sociedad. Y eso me ató. Yo no lo vi como una empresa, como una compañía, sino como algo que tenía una causa, un propósito, un efecto que se ataba con mi profesión desde ese entonces. ¿Y tú crees, Jorge, que las personas que hoy día son parte de tu grupo vibran y viven esa causa y los valores de alto que nosotros como tan majaderos al principio inculcárselo a todos? Mira, yo no creo, sino que estoy convencido de que es así. Las personas que hoy en día, por lo menos el equipo de trabajo que tenemos en Colombia, son personas que han tenido una combinación de valores
pero creo que lo más importante es que estas personas no hacen una tarea por hacerla, no ejecutan un caso, no ejecutan una visita, una auditoría, que son parte de nuestros servicios, sino que lo que hacen en su día a día, todas las acciones, son porque consideran que se transforma la realidad e impactan de alguna manera, bien sea en nuestro cliente, internamente, a través de la sociedad, y creo que eso es lo más bonito. Siento que las personas que hoy en día están conectan con nuestro propósito y su labor que ejecutan en el día a día. Antes de entrar de fondo a Alto y lo que hace Alto y cómo tú lo manejas aquí en Colombia, la tropicalización que tuvimos que hacer para poder aplicar un modelo que partió en Chile y ya tú sabes que están casi 650 ciudades en varios países. ¿Quién es Jorge Sandberg? Y yo te vi desde chico, de 15 años, entonces yo veo una persona. Sí, mira, Jorge, yo soy una persona profundamente curiosa y convencida de hacer las cosas bien. Soy una persona que me considero integral y muy leal. Y eso mismo busco también hacia mis equipos de trabajo, con otras variables. Por ejemplo, yo soy convencido de que para crear o formar buenos equipos deben ser personas integrales, que tengan mucho conocimiento, pero sobre todo que tengan pasión. Pasión para que lo que hagan conecte con un tema de propósito y impactemos. O sea, primero que nada, Jorge, apasionado. Sí, Aun cuando tú eres una persona bien circunspecta, bien caballero, que siempre que no levanta el tono de voz, que me parece fantástico para tú. La pasión vibra por todos lados. ¿Qué más es Jorge? ¿Quién es? yo soy de formación, soy una persona de abogado, soy papá de dos hermosas hijas. Mira, Una- esas hermosas hijas nacieron estando en Alto. Sí, son hijas- así es, son hijas de alto. Otra persona más que no hizo caso al principio, que la familia era lo más importante y que había que tener muchos hijos y llenar de hijos el mundo y que la familia fuera lo más importante. Bien. Bien, claro. Tengo una increíble esposa y son parte del motor de lo que me impulsa a trabajar en el día a día y hacer las cosas bien y con convicción. Me considero una persona alegre, así tú me das serio, pero realmente soy alegre, me gusta realmente mantener diálogo y conversaciones. Y creo que algo importante es, soy una persona noble, soy una persona muy noble. ¿En qué se traduce eso? Yo soy una persona que escucha mucho, que me gusta ser empático y ponerme en los zapatos de la otra persona, de entender qué está sintiendo, qué está pasando, qué necesita y saber cómo puedo ayudar y aportar. De cierta manera, si sea con un consejo, con un acompañamiento, con un abrazo, pero entender la situación de la otra persona para mí es clave. Mira, yo llevamos tantos años juntos, puedo dar fe de tu espíritu noble también y la forma en que te involucras con las personas. Estamos muy agradecidos de ser parte de este equipo y te lo he dicho siempre. Jorge Amar es fundador de Alto en Colombia, ¿no? Podría decirse después de año y medio, pero fue un rol bien interesante. De hecho, es muy particular. Yo arranqué como un abogado de fin de semana, No, como un contratista. Ya. Y dentro del desarrollo y la evolución, O sea, en la semana trabajaba en otro lado en otro lado. Así y es. los fines de semana. Mira. Era abogado, sí, duré más o menos 2 meses dentro de esa transición, que era lo importante con el conocimiento que ya tenía en el departamento de judicialización. Dentro de los 2 meses, lo que logramos fue ver que podíamos generar unos buenos casos y unos réditos, y me incorporé, tuve la fortuna de que Alto me dio la oportunidad de trabajar ya entre semana, y a partir de ahí empezamos a generar distintas variables, distintos cargos, solo habían abogados, y poco a poco fuimos transformando y generando nuevos cargos de acuerdo a las necesidades del mercado colombiano y la expansión como la fuimos haciendo a nivel del territorio en Colombia. ¿Cómo has visto tú la evolución de Alto en estos 15 años en Colombia y en el grupo? ¿Te has sentido solo alguna vez? No, solo no. Realmente creo que siempre ha sido algo disruptivo, y creo que esa es la dinámica de Alto. Quien esté acá en Alto debe tener un mix de capacidades, de habilidades y de variables, donde hay un tema de disrupción, un tema de cambio de cultura
Y te doy ejemplos puntuales. Cuando arrancamos acá en Colombia, hablábamos, y me acuerdo mucho que uno veía el alto y decía acción legal total. Eso era lo que presuntamente todos concebíamos que traducía. Y fue muy particular porque arrancamos con un tema de cero tolerancia al delito. Así es. Arrancamos bajo esa percepción, bajo ese concepto inicial, donde entrar al mercado colombiano fue chocante. Fue chocante porque para nadie es un secreto que en Colombia no se judicializaba todo. Se judicializaba de una manera selectiva. Habían determinados montos, determinadas situaciones. Y entrar a ejecutar ese cambio a través del modelo que traía acto ante las autoridades, los fiscales, la policía, fue algo que al inicio costó mucho, fue un reto, pero una manera de generar cambios culturales y cambios normativos. Demostrar que por pequeña que fuera esa causa, tenía una relevancia. Tú dijiste cambios culturales y cambios normativos. Así es. Cuéntanos un poquito de ese tema porque nos ha pasado en todos los países, en todos los mercados donde hemos mostrado que hemos tenido que evangelizar, mostrar y ganarnos. Cuéntanos un poquito cómo Entonces, te doy ejemplos dentro de ese desafío. En los cambios culturales, para el mismo comerciante o nuestros clientes en ese entonces, cambiar esa cultura que cuando lo robaban y sorprendían al infractor, simplemente le cobraban 2 o 3 veces el producto y no pasaba nada. Las bandas o estructuras sabían que tenían que tener un fajo de dinero simplemente para salir de manera libre. Y explicarle y contarles a ellos que podía cambiarse eso y de cara a las autoridades mostrarles que la legislación sí permitía trabajar esas pequeñas causas o delitos de bagatela que se conocían inicialmente, sí se podía hacer. Y entrar a hacer eso disruptivo desde el tema jurídico y los cambios culturales, por eso digo que es una mezcla bien interesante y particular. Llegar a un fiscal con un caso que en ese entonces podía ser una broca de un formato de industria como Sodimac, que hoy en día es un cliente nuestro, y ir a un fiscal a decirle la importancia de por qué se hurtó esa broca inicialmente. Entonces, por eso digo que ha sido muy disruptivo. Arrancamos con un tema de cero tolerancia. Años después nos enfocamos en un tema más orientado a la prevención de pérdidas y empezamos a crear nuevos servicios, a trabajar temas de auditorías, temas orientados a través del monitoreo review, visitas hacia las tiendas. Después pasamos a otra instancia donde hablábamos de riesgo operacional. Después me puedo decir que pasamos a un tema de la revolución tecnológica, donde empezamos a hacer nuestra plataforma más robusta, hacer un tema de analítica, de tecnología, que lo que buscábamos no era solamente integrar la información, analizarla, accionarla para tener un reporte, sino entender cómo esos datos, anteriormente uno con la cantidad del volumen de datos, uno dice, puedo explicar lo que pasó hacia atrás y hacia dónde queremos ir. Yo creo que es parte del desafío de nuestro futuro de saber que esos datos nos pueden ayudar a anticiparnos a determinadas cosas. A mí tengo 15 años de data en Colombia. De seguro decir que somos los que tenemos la base, o no más la base, la data más robusta para poder empezar a trabajar en la anticipación, machine learning, inteligencia artificial para prevenir delitos, etc. Creo que hay algo muy importante y no es solo la data, sino la calidad del dato. Porque data puede haber mucha. Puedes extraer data de fuentes públicas, de la rama o el sistema judicial, puedes sacar los nombres de las personas, los estados de causa, pero ¿son confiables o no son confiables? Y lo que ha hecho el equipo de trabajo durante estos 16 años de operación, me atrevo a decir que es inédito y es robustecer esa data de más de 53,000 personas que hemos judicializado en las distintas ciudades con distintas variables que son fidedignas. ¿Por qué digo que son fidedignas? Porque cada abogado en su momento atendió esa causa, alimentó esa causa con las distintas variables o con el reporte o el incidente, el evento, y son información que es fidedigna. Y no es solo la información frente al infractor, hay información muy importante que es el desarrollo de las audiencias para futuro también empezar a entender cómo puede ser el comportamiento de un juez de la República si llevamos un proceso con X cantidad de variables para saber si la decisión puede ser de un caso exitoso o no lo es. Y esa data no solo va en tema virtual, la data la hemos ido construyendo en personas de capacitación, en los temas de auditoría que hemos conversado, en temas de poligrafías, en los distintos servicios, y eso hace que
alto realmente tenga algo. O sea, de lo legal, simplemente legal, que sigue siendo el core de nuestro negocio, sin duda. Hemos transitado en varios servicios y en varias etapas diferentes para hacerlo mejor compañía. ¿Cómo ha sido para ti trabajar primero solamente con abogados y después empezar a hacer un mix entre ingeniero informático, sociólogo, psicólogo, que si toda la gente que trabaja? Mira, ha sido un reto, pero digo que es una satisfacción personal y profesional. Porque dentro de nuestra formación y como nos perciben muchas veces como abogado, consideran que no podemos desarrollar determinadas habilidades. Y ha sido satisfactorio poder trabajar, por ejemplo, con áreas de ventas donde podemos ir creando pitch. Más allá del conocimiento del negocio, es también saber cómo llegar a clientes. En el tema de áreas como marketing, generar tema de disuasión o cómo enfrentarte y poder trabajar un tema de contar un caso de éxito ante los medios de comunicación. En el caso a nivel de la operación, entender cómo a través de las distintas áreas convergen y se hace un equipo de trabajo para lograr un resultado, una tangibilización de ese servicio de acuerdo a lo que tenemos pactado con clientes. En un área de auditoría, entender cómo están estructurados los procesos de nuestros clientes y cómo deberíamos aportar y generar diferenciales que ayuden a optimizar el proceso, las eficiencias que puedan tener. Y me podría quedar dándote ejemplos de distintas áreas, pero creo que lo más importante es trabajar con la otra persona y aprender. Un proceso muy bonito y fue cuando tuvimos la migración de nuestro alto 1.0 y pasamos, por ejemplo, a la plataforma Alayas. Fue un trabajo 2.0, fue un trabajo titánico. Recuerdo mucho que duramos en jornadas hasta de 4 meses perfectamente, donde trabajamos con el área de TI y fue un trabajo muy granular, donde había que sentarse, como tú dices, con un ingeniero industrial y poder determinar y cambiar la manera de pensar de nosotros como abogados y entender y que ellos también entendieran cómo lo veíamos nosotros, donde pasamos a hablar de cajitas y árboles de decisión, pero fue un trabajo muy enriquecedor para poder plasmar lo que necesitaba en ese momento la operación, el negocio, y que TI lo comprendiera. Funcionó, sirvió. Pasamos al sistema de Alliance, que hoy en día puedo decir que nos facilita muchas cosas, nos ayuda en la analítica, en sacar reportes, en sacar estadísticas. Yo creo que hoy en día tenemos un tema a nivel de reporte, de data, indicadores, de KPIs que son vitales, y lo que tenemos que pasar es esa segunda fase de entrar a una materia gruesa de cómo hacer una analítica compleja de esos datos y generar, más allá de la tendencia, predicción o anticipación. Ese es el sueño que hemos tenido desde hace 20 años. Yo recuerdo cuando partimos que no teníamos capacidad alguna de procesar data. De hecho, la poníamos en unos CD al principio, que teníamos después, tuvimos que comprar servidores. Después reventamos los servidores hasta que empezamos la nube y por fin empezamos a trabajar un poco más eficientemente la data, porque era carísimo tratarla, recuerdo de todo eso. Y todo ha sido parte de la historia completa y también de los errores que hemos cometido, ¿no? Como buena empresa, a veces nos gusta enfocarnos en lo bueno, pero muchas veces también nos hemos equivocado. ¿Qué crees tú que en Colombia o a nivel de grupo han sido nuestros errores y de los cuales hemos aprendido? Pero yo no creo que sean errores, porque finalmente creo que eso nos ha llevado finalmente a replantear y volver a esencia. ¿Por qué lo digo? Cuando se inició el modelo, y fue lo que me conectó, es que iba con un propósito. En ese entonces no lo veíamos como un propósito de hacer comunidades más seguras como lo vemos hoy, pero tenía el sentido de que no era buscar una sanción frente a la persona, sino cómo cambiar la conducta o la vida de esa persona. Finalmente o implícitamente era cambiar la conducta de esa persona y eso era un propósito. Era generar entornos seguros y cómo a través de ese trabajo impactábamos la vida de esa persona. No solo el caso frente a una sanción de la persona, sino cómo generábamos confianza en la comunidad que se trabajó algo con esa persona y de cara al cliente también decirle que había un rédito y su espacio era más seguro. Esa era la esencia, que pasamos por todas estas fases. Hoy lo hablamos como comunidades más seguras, pero desde el inicio se hacía y era con ese propósito.
Sí, Y frente al error, yo creo que más que un error, fueron etapas de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Error, prueba, podemos denominarlo así, pero el tema de pronto de desligarnos de la naturaleza del negocio, que era perseguir causas, por lo cual muchos de los clientes, hablo por Colombia en las encuestas, pueden decir que ¿por qué tienen alto? Porque buscaban que los representaran jurídicamente, porque buscaban sanciones. Cuando pasamos al tema de hablar de la revolución tecnológica, que yo creo que fueron momentos álgidos de también ver cómo salvábamos la compañía en momentos de pandemia, no es que haya sido un error pasar a hablar de solo tecnología y dejar de pronto a un lado el tema legal, no lo veo como un error. Creo que fue un proceso de aprendizaje y de maduración donde volvimos a nuestros inicios y entendimos que no es la tecnología el pilar, la tecnología terminaba siendo una herramienta para lo que hacemos hoy en día. es cierto. Tus palabras son muy buenas, pero al final es como Alto tiene este problema endémico, que mientras mejor lo va haciendo y reduciendo las pérdidas, los delitos de los clientes, o te bajan los precios, o te quieren sacar. Hemos sido muy resilientes, ¿no? Y obviamente hemos cometido errores, pero han sido parte de los aprendizajes nuestros. Uno de los valores nuestros, que tú sabes, es la innovación permanente. ¿Cómo la vives tú diariamente en Alto? Uy, yo creo que ha sido brillante, pero siempre expectante, porque dentro de esa innovación, a veces, y ahí sí creo que cometemos errores, por tratar de, nosotros siempre estamos focalizados en entender la necesidad del cliente, es válido, y así es que crecemos realmente, pero a veces hemos cometido errores de poder solucionar algo y nos ponemos creativos, que está bien, y eso es parte de esa innovación, pero a veces por ser tan creativos no vemos la rentabilidad de lo que estamos haciendo, o si generamos un proyecto, no sabemos en cuánto tiempo vamos a recuperar esa inversión. Pero creo que ha sido parte de los productos analíticos y recuerdo mucho la solución de Inmune, que tuvimos la fortuna de tenerla en Colombia. Hacia el año, yo creo que 2019, cuando entendíamos cómo hacían el tema de la disminución del ausentismo laboral, nos pareció muy interesante. Tuvimos la fortuna de tener esa buena práctica y tuvimos una persona de Chile acá que nos ayudó con esta línea de negocio y empezamos a impactar en un mercado que vimos, que fue en la operación de aerolíneas o en la industria de aerolíneas en Avianca. Trabajamos muy bien, nos fue muy bien con Inmune. Desafortunadamente llegó pandemia y tuvimos que apagarlo. Pero hay temas... Es recuperable, nos toca finalmente focalizar y ver cómo vamos a hacer el crecimiento y las otras líneas de negocio como track. Creo que son importantes ver cómo las podemos traer a nuestro mercado colombiano y empezarlas a replicar. Hoy en día en Colombia estamos bajo el esquema de nuestro modelo tradicional, Alliance, pero sin duda las otras líneas de negocio hay que ver cómo las podemos exportar y traer al mercado colombiano. Te voy a hacer preguntas cortas y tú contestas. En una palabra, cuando yo te diga. O 3 palabras. Alto. Corazón. Pasión. Entusiasmo. Talentos. El equipo de trabajo, invaluable. Tú puedes hacer lo mismo conmigo. Pero no solo concretas, me gustaría hacer más preguntas. Todas las que tú quieras. ¿Alguna vez pensaste en cerrar el mercado en Colombia? No. ¿Qué te inspiró a que Colombia fuera el primer país? Qué buena tu pregunta, porque veíamos que todas las empresas chilenas se iban a Perú. Y nosotros dijimos, el mercado colombiano es más grande, va a tener una forma procesal penal muy parecida a la chilena, vamos a comerlo al mercado. Y 2 años después de haber comenzado Alto, nos aventuramos en esta idea de Colombia. Y nosotros era muy buena idea porque fue un muy buen mercado piloto también para nosotros. Entonces decía, los errores los cometimos. Todos los errores que no cometimos después en México o en Estados Unidos, los cometimos por ejemplo, los precios cobramos en Colombia eran mucho más bajos que el resto de los países. ¿Te acuerdas? Y eso ha sido un problema endémico, tratar de subir los precios. A pesar de que lo estamos haciendo hoy día, ya tenemos logros, ¿no?
el hacer la corrección por latitud, es decir, entender la idiosincrasia de las personas del colombiano. Nosotros venimos a hacer negocio a la chilena, y a la chilena el lenguaje es diferente, Los tiempos son los tiempos son distintos, y eso lo aprendimos aquí en Colombia. Entonces, creo que fue, por un lado, tratar de salir de no hacer lo que hacían todos y buscar un mercado más grande que fuera de prueba. Y por otro lado, cuando vinimos a Colombia, a mí me encantó Bogotá, yo en Medellín también. Lo encontré una ciudad pero amistosa, me junté con empresarios, todos querían hacer algo que viniera para acá, era como, no sé, me enamoré de Colombia. Una palabra. ¿Qué significa Colombia? Mi primer mercado, mi primer emprendimiento internacional y la capital de las flores del mundo. Okay. ¿Y qué consideras o qué crees que cambiarías hoy que regresaste a Alto ¿Qué día a diferente? manejar este barco? ¿Qué consideras que estamos haciendo mal? Yo creo que nosotros hacemos algo muy mal. No muy mal. Hemos hecho, a veces, por decirle que sí al cliente en todo, nos perdemos de nuestro foco real y al final terminamos haciendo cosas que no sabemos hacer, las hacemos mal y tenemos que volver a lo básico. En pocas palabras, y lo hemos conversado, ¿no? Es como cuando uno le dice sí mi amor a su esposa, a su señora todo el tiempo. Con los clientes no es necesario. Yo creo que hay que enfocarse en lo que uno hace bien y si lo hace bien, ¿qué hace? Bien. Y ese error lo hemos cometido en todos lados. Oye, bueno, para ir terminando esta conversa, me encanta conversar con los veteranos de Alto, porque los conocemos como si fuéramos futbolistas con un equipo de 11, ¿no? Tú que yo sé que eres futbolista de los buenos más encima. Yo no, siempre fui malo para los buenos. Tuvimos equipo acá en Colombia representando a la colonia chilena. ¿Y tú jugabas por la Colombia chilena? Jugaba por la Colombia chilena. Mira. Nos conocíamos tanto que sabíamos cómo pasarnos la pelota, qué sé yo. Y hoy día Colombia ha crecido, los mercados han crecido. Me encantaría tener el mismo nivel de conocimiento y involucramiento que tengo contigo con todas las personas de Alto, pero no da tiempo, no se puede simplemente, ¿no? Así que con esto quiero agradecerte mucho, Jorge, el ser parte de este equipo, ser parte de esta familia Alto, y sobre todo de la celebración de los 20 años que nos tiene hoy día en este podcast tan entusiasmado. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.